Murió en silencio, lejos de su país, lejos del escenario que lo convirtió en leyenda, lejos incluso de sus propios hijos. El hombre al que millones llamaron el príncipe de la canción, no tuvo un final de ovaciones ni de luces. Su historia no terminó con un aplauso, sino con una puerta cerrada en un hospital de Homestead, Florida, el 28 de septiembre de 2019. Y lo que vino después no fue duelo, fue guerra. Durante 72 horas, México entero se hizo una sola pregunta que nadie parecía dispuesto a responder. ¿Dónde estaba el cuerpo de José José? No fue el cáncer lo que desató el escándalo. Eso ya se sabía. Lo que incendió al país fue la desaparición inmediata de su cadáver, la confusión deliberada, las llamadas sin respuesta, las casas funerarias que negaban tenerlo, los hijos mayores recorriendo Miami con cámaras encendidas, suplicando información como si su padre se hubiera evaporado. Un ídolo nacional convertido, incluso muerto, en rehén. A partir de ese momento comenzó a circular una palabra incómoda, peligrosa, casi impensable para un artista de su talla: secuestro. Porque la pregunta real no era solo qué pasó después de su muerte, sino qué había pasado antes. ¿Por qué José José salió de México en febrero de 2018, cuando apenas podía caminar? ¿Por qué fue trasladado en un avión ambulancia sin el consentimiento de su médico? ¿Por qué la mujer que lo cuidó durante más de 20 años fue expulsada del viaje? ¿Por qué, una vez en Miami, nadie pudo volver a verlo libremente? Ni sus hijos, ni sus amigos, ni su público. Esta no es solo la historia de un cantante enfermo. Es la historia de un hombre aislado, controlado, rodeado de decisiones que ya no parecían suyas. Y es también la historia de una familia partida en dos, de un conflicto donde el amor se mezcló con el dinero, el poder y la herencia de una voz que valía millones incluso cuando ya no podía cantar. Hoy vas a conocer la investigación completa que explica por qué el cuerpo de José José fue tratado como un botín, por qué terminó dividido entre dos países y por qué, incluso después de muerto, no le permitieron descansar en paz. A lo largo de esta historia vas a descubrir varias revelaciones clave. Cada una cambia lo que creías saber. Pero te advierto algo. Si te vas antes del final, te pierdes la última. Y la última es la que explica por qué José José no murió solo. Murió atrapado. La tragedia que estalló en Homestead no nació en el hospital, ni siquiera nació en Miami. Nació décadas antes, el día en que México descubrió que una sola garganta podía sonar como un país entero. El 15 de marzo de 1970, en el Festival de la Canción Latina, José José cantó El Triste, y lo que ocurrió no fue una presentación, fue una herida abierta cantando de pie. No ganó el primer lugar, pero ganó algo más peligroso: la necesidad de ser amado por millones, y al mismo tiempo, el permiso silencioso para destruirse por dentro mientras el público aplaudía. Desde ese momento, el príncipe de la canción quedó atrapado en una contradicción que lo perseguiría toda la vida. En el escenario era firme, impecable, un hombre que parecía dominar cada nota. En casa era lo contrario, frágil, temeroso del conflicto, hambriento de aprobación. Y cuando alguien vive así, termina entregando su voluntad al primero que le prometa calma. Por eso su historia no se entiende solo con discos y conciertos. Se entiende con los silencios que lo rodearon, con las manos que lo guiaron, y con ese patrón que se repite como una maldición elegante. José José no caía solo. Alguien siempre estaba listo para sostenerlo. Y también para sostener las llaves. Durante años, el alcohol fue el ruido que tapaba todo. Su ansiedad, su culpa, su miedo a no estar a la altura de la imagen que el país había fabricado. Su propio entorno lo reconocería después. Su carácter era débil. Decía que no sabía decir que no. Y esa debilidad no solo se paga en el cuerpo. Se paga en el control que otros pueden ejercer sobre ti. Y entonces llegó el verdadero punto de quiebre, cuando el cuerpo dejó de aguantar la leyenda.
En el año 2017, José José confirmó que tenía un tumor en el páncreas, y la palabra cáncer cambió el equilibrio de su vida. A finales de ese mismo año, el príncipe ya no era un símbolo, era un paciente. Se habla de cirugía y de recuperación en la Ciudad de México, de un proceso delicado en el que cada decisión importaba, porque el cáncer de páncreas no perdona distracciones. Aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque cuando un ídolo se vuelve vulnerable, aparece el verdadero poder. La vulnerabilidad no solo atrae compasión, atrae intereses, atrae cálculos. Atrae una pregunta que nadie se atreve a decir en voz alta. ¿Quién se queda con él? ¿Quién controla el acceso? ¿Quién decide qué se sabe? ¿Quién decide qué se firma? ¿Quién decide quién lo ve? Y sobre todo, ¿quién se queda con lo que viene después? Porque cuando una figura como José José se acerca al final, su nombre se convierte en una bóveda. En México estaban José Joel y Marisol, el lado público, el lado que representaba la raíz, la historia, la gente que lo amó incluso cuando se rompía. Y al otro lado estaba la vida en Estados Unidos con Sara Salazar y Sarita Sosa, un universo distinto, con otras lealtades, otras urgencias, otra manera de entenderlo, no como patrimonio emocional de un país, sino como una vida privada que podía cerrarse con candado. Esa división no era solo familiar, era geográfica, era cultural, era legal. Y cuando la salud se derrumba, lo legal suele ganar. En febrero de 2018, José José fue trasladado a Miami en un vuelo privado y terminó hospitalizado allá, mientras las versiones se multiplicaban y las dudas crecían como sombras. Para algunos fue un reencuentro con su esposa, para otros fue el inicio del encierro, y la palabra que empezó a rondar no fue tratamiento, fue secuestro. No un secuestro de película, sino uno más moderno, más frío. El secuestro donde no necesitas cadenas si controlas el teléfono, las visitas y el relato. Porque el verdadero terror de esta historia no es imaginar a José José gritando, es imaginarlo callando, aceptando, cediendo por cansancio, firmando para evitar una discusión, confiando porque ya no tenía fuerzas para desconfiar. Y así, mientras el país seguía escuchando sus canciones como si fueran inmortales, el hombre real se iba quedando pequeño, más ligero, más dependiente, más fácil de mover de un lugar a otro como si fuera equipaje. Y cuando por fin llegó el año 2019, todo lo que se había cocinado en silencio empezó a oler a público. Porque el príncipe no solo estaba enfermo, estaba rodeado. Y lo que viene a continuación no es la despedida de un artista. Es el instante en que su familia convierte su último aliento en una guerra, que el mundo entero iba a mirar. El 7 de febrero de 2018 no fue un traslado médico más. Fue el día exacto en que la historia cambió de género sin pedir permiso, de la tragedia íntima a la sospecha pública. Porque José José no estaba saliendo de un hospital para descansar, estaba saliendo de México como se saca una pieza valiosa de una casa, antes de que llegue la familia, antes de que lleguen los amigos, antes de que llegue el país entero a reclamar lo que ama. Y lo más brutal es que ocurrió sin el documento que en un caso así lo decide todo, sin el alta formal del médico que llevaba su recuperación. Aún así, Sarita Sosa organizó la partida rumbo a Miami, como si la urgencia no fuera la salud, sino el control. La logística tuvo un aire quirúrgico, frío, demasiado preciso. Un avión ambulancia privado despegando desde Toluca, un cuerpo debilitado convertido en pasajero, una ruta diseñada para que nadie pueda detenerla a tiempo. Se habló incluso de quién pagó ese vuelo y de adelantos ligados a su actividad artística, pero lo que queda claro en el fondo es la contradicción esencial. Si de verdad era un traslado para salvarlo, ¿por qué se hizo a contracorriente de quienes lo estaban cuidando en México? El doctor Carlos Chan, ligado a su proceso médico, después diría que no autorizó ese viaje, que fue una sorpresa, y que en el estado en que estaba José José, el vuelo implicaba riesgos serios de descompensación. No es una frase técnica, es una sentencia con otra máscara.
significa que moverlo así podía romper lo poco que aún estaba sosteniéndolo. Pero hay un detalle que duele más que la medicina, porque habla de poder. Laura Núñez, su asistente de décadas, la mujer que no solo le llevaba la agenda sino que lo cuidó cuando el cuerpo ya no obedecía, la que conocía sus silencios y sus miedos, la que había estado ahí cuando nadie quería estar. Fue excluida. Preparó su maleta para acompañarlo y recibió una orden que suena como puerta cerrada en la cara. No, usted no va. Ese no era una decisión doméstica, era el primer candado. Porque cuando a un hombre frágil le quitas a la persona que lo sostiene en el día a día, lo dejas suspendido en el aire, listo para caer en manos de quien sí sube al avión. Y entonces nace la palabra que se vuelve veneno en la boca de México: secuestro. Legalmente, él era un adulto, y se dijo que aceptó, que soltó un sí débil, casi como un suspiro, como si contestara más por cansancio que por voluntad. Pero el secuestro no siempre tiene cinta en la boca ni golpes en el brazo. Hay otro tipo de secuestro, el que se hace con emoción, con culpa, con una promesa de familia usada como trampa. La versión que se instala es esta: un hombre demasiado agotado para resistir, una hija con la llave de todas las decisiones, y una mudanza que, en lugar de acercarlo a la calma, lo separa de todo lo que podía devolverle identidad. Por eso la gente no habló de un viaje, habló de una extracción. Y cuando el avión llega a Florida, el teatro se vuelve más oscuro. Afuera, los medios y hasta Sara Salazar esperaban en el aeropuerto internacional, el lugar lógico, el lugar visible, el lugar donde una historia aún puede ser observada. Pero el aterrizaje habría ocurrido en un aeropuerto alterno, en Opa-locka o en Fort Lauderdale, como si alguien hubiera decidido que la luz era un enemigo. Ahí, en ese pequeño cambio de pista, se entiende el patrón. No querían cámaras, no querían testigos, no querían preguntas, querían posesión. Querían que José José entrara a Miami como entra un paquete, no como entra una leyenda. Y esa maniobra, además, marca algo decisivo. Sarita quedaba como la única puerta, la guardiana, la persona que define quién ve, quién habla, quién sabe. Lo que ocurre después empieza a sentirse inevitable, como si ese vuelo hubiera sido el punto sin retorno. Porque una vez que el control cambia de manos, ya no se discute con argumentos, se discute con permisos, con silencios, con la distancia convertida en arma. Ese 7 de febrero no solo movió un cuerpo de Toluca a Miami, movió el centro de gravedad de toda la familia. Y cuando el centro cambia, la guerra ya está escrita. Solo falta lo peor, que el mundo descubra que a veces no se encierra a alguien con paredes, se lo encierra con agendas, con teléfonos que no contestan, con visitas que nunca se concretan y con una verdad administrada como si fuera propiedad privada. En Miami no lo recibieron como a un hombre que necesitaba paz. Lo recibieron como a un archivo que debía quedar bajo llave. El príncipe de la canción cruzó la frontera y de pronto, la música dejó de ser lo más importante. Lo importante fue el control. Lo importante fue decidir quién podía verlo, quién podía hablarle, quién podía tocarlo, quién podía contar su historia. Y cuando un ídolo entra a ese tipo de encierro, el silencio se convierte en un arma tan eficiente que ni siquiera hace ruido cuando corta. Desde aquel traslado de febrero de 2018, empezó a levantarse una pared invisible que no estaba hecha de ladrillos, sino de excusas. No contesta porque está cansado, no puede hablar porque está dormido, no recibe visitas porque está delicado, no sale porque el médico lo recomienda. Y detrás de cada frase, siempre la misma sombra, siempre el mismo filtro, siempre el mismo rostro que decidía qué era verdad y qué no. El hombre que llenó teatros, el hombre que lloró canciones frente a millones. Ahora era un cuerpo frágil que dependía de una sola puerta para comunicarse con el mundo. Sus hijos mayores, José Joel y Marisol, lo sintieron primero como una punzada.
Al principio pensaron que era distancia, que era el ritmo normal de una recuperación complicada. Luego lo sintieron como una humillación. Llamaban y nadie respondía. Viajaban y les cerraban el paso. Preguntaban por él y les contestaban con la frialdad burocrática de quien ya tiene decidido el final. Hubo momentos en que tuvieron que pedir ayuda para que alguien, cualquier persona con autoridad, confirmara que su padre seguía respirando. Imagina la escena. No es una familia organizando una visita. Es una familia rogando por una señal de vida. Eso no le pasa a un ciudadano cualquiera. Le estaba pasando al hombre que México aprendió a llamar príncipe como si fuera una corona real. Y entonces apareció lo más corrosivo de todo. No fueron los rumores, ni las peleas en televisión, ni las especulaciones de la prensa. Fue el sonido. Porque cuando se filtran audios, cuando se escucha la presión, cuando se escucha el cansancio de un hombre enfermo y la insistencia de alguien que no quiere un abrazo sino una firma, la historia deja de ser chisme y se vuelve espejo. Un notario presente, una conversación envenenada, palabras que suenan a súplica, pero se sienten como un lazo apretándose. Ayúdame, confía en mí, firma. Y del otro lado, una voz gastada, una voz que ya no tenía la fuerza de el triste, murmurando como quien solo quiere que termine el conflicto. Ahí está la tragedia. No necesitas golpes para dominar a alguien. A veces basta con agotarlo, aislarlo, confundirlo y ponerle el papel enfrente cuando ya no tiene energía para discutir. Laura Núñez, la asistente que lo cuidó durante años, también quedó fuera de esa nueva realidad. Ella conocía los horarios, los medicamentos, los miedos, las crisis. Había estado en los pasillos, en los hospitales, en los días buenos y en los días donde la vida se sostenía por pura terquedad. Y aún así, la dejaron atrás como si fuera un estorbo. En ese gesto hay algo que duele más que el odio. Hay cálculo. Porque cuando apartas a la persona que conoce tus rutinas, apartas también a la persona que puede confirmar lo que está ocurriendo. Le cierras la entrada a quien podría decir en voz alta lo que nadie quiere escuchar. Y en ese tipo de historias, lo que no se ve es exactamente lo que más importa. Mientras tanto, el ídolo se fue volviendo un hombre cada vez más pequeño. No pequeño por falta de grandeza, sino por desgaste. El cáncer no solo consume el cuerpo, consume la autonomía, consume la dignidad, consume la capacidad de discutir una decisión que no te conviene. Y cuando un hombre está así, cualquier promesa de tranquilidad suena como salvación, aunque sea jaula. Por eso la palabra secuestro empezó a flotar en el aire, no como una sentencia legal, sino como un grito moral. Porque aunque él fuera adulto, aunque hubiera dicho que sí con la voz más débil del mundo, el contexto era una trampa. No lo estaban moviendo a un hogar, lo estaban moviendo a una zona donde las reglas las ponía una sola mano. Y lo más cruel de la pared es que no solo separa a la familia, también separa al propio José José de sí mismo, lo separa de su historia, lo separa de su país, lo separa de la gente que lo perdonó una y otra vez, que lo abrazó incluso cuando su voz ya no era la misma. Lo deja en un lugar donde su nombre sigue siendo famoso, pero su presencia se vuelve administrada, racionada, convenientemente invisible. Un príncipe sin público, un príncipe sin palacio, un príncipe convertido en propiedad emocional y peor aún, en pieza de negociación. Y así, sin explosiones, sin titulares definitivos, la vida de José José entró en una fase donde el drama ya no estaba en los escenarios, sino en los pasillos. La pregunta ya no era cuándo volvería a cantar. La pregunta era quién iba a permitir que lo vieran. Y cuando una familia empieza a pelear por el derecho básico de despedirse en vida, la historia ya huele a final, aunque todavía nadie se atreva a decirlo en voz alta. Todo estalló con una llamada. No fue un comunicado médico, no fue un doctor, no fue una autoridad. Fue una voz temblorosa al otro lado del teléfono la que detonó el caos. Era sábado,
28 de septiembre de 2019. Sarita Sosa llamó a José Joel para decirle que su padre había muerto. La conversación, que después se filtraría, fue confusa, entre sollozos, frases incompletas y silencios incómodos. No hubo detalles claros. No hubo dirección. No hubo instrucciones precisas. Solo una frase que lo cambió todo. Mi papá ya no está. José Joel y Marisol no lo dudaron. A pesar de meses de distancia, de puertas cerradas, de llamadas ignoradas, compraron boletos y volaron de inmediato a Miami. No iban como figuras públicas. Iban como hijos desesperados que querían ver a su padre por última vez. Pero al aterrizar, entendieron que no estaban entrando a un duelo. Estaban entrando a un laberinto. Lo primero fue la funeraria. Les dijeron que el cuerpo estaba en Caballero Rivero, en Little Havana. Llegaron acompañados por cámaras, porque ya nada podía hacerse en privado. Y ahí, frente a micrófonos y miradas incrédulas, un empleado revisó los registros y negó todo. El nombre, José Rómulo Sosa Ortiz, no aparecía en ninguna lista. No había cuerpo. No había expediente. No había explicación. La escena fue humillante. Un ídolo nacional convertido en un nombre inexistente. Desconcertados, fueron al hospital Homestead, el lugar donde su padre había muerto horas antes. Pensaron que ahí encontrarían respuestas. Se equivocaron. El hospital se cerró en una muralla legal. Invocaron normas de privacidad, órdenes de la familia directa, instrucciones estrictas. Nadie confirmó si el cuerpo seguía ahí. Nadie dijo a dónde lo habían trasladado. Nadie dio un solo papel. El silencio ya no era solo doloroso, era sospechoso. Conforme pasaban las horas, la angustia se transformó en miedo. José Joel y Marisol empezaron a temer lo impensable. Que el cuerpo hubiera sido movido sin su conocimiento, que estuviera siendo ocultado, que lo cremaran sin aviso. Por eso hicieron algo que nunca imaginaron hacer. Acudieron a la policía de Miami-Dade. Denunciaron la desaparición del cuerpo de su propio padre. Un hecho absurdo, grotesco, impensable para cualquier familia, pero era real. Mientras tanto, la televisión transmitía todo en vivo. Programas de espectáculo seguían cada paso, cada lágrima, cada discusión. México entero miraba cómo los hijos del príncipe de la canción recorrían funerarias como si buscaran a un desaparecido. El duelo se volvió espectáculo, pero también evidencia. Algo no cuadraba. Un cuerpo no desaparece así por error. Horas después, comenzó a emerger la verdad. El cuerpo sí estaba bajo custodia de Caballero Rivero, pero no en la sede que les dijeron. Estaba en la sucursal de Westchester, y según versiones posteriores, había sido registrado con discreción, incluso con un nombre distinto o bajo protocolos especiales para evitar filtraciones. No fue un descuido administrativo, fue una jugada calculada. La ley de Florida era clara. La esposa legal, Sara Salazar, tenía control absoluto sobre los restos, y Sarita, como su representante y voz, usó ese poder como un arma. Los hijos mayores no tenían derechos legales. Solo tenían legitimidad moral, y eso no pesa en los formularios. Así, durante casi 72 horas, el cuerpo de José José se convirtió en una pieza de presión. Mientras José Joel y Marisol suplicaban información frente a las cámaras, del otro lado se negociaba en silencio. Cada minuto sin respuestas era un mensaje. Aquí mandamos nosotros. Aquí ustedes no deciden nada. La búsqueda del cuerpo no fue solo un acto de amor filial. Fue el punto más bajo de una guerra familiar, que ya no se libraba por palabras, sino por restos humanos. El príncipe de la canción ya no podía cantar, no podía hablar, no podía defenderse, y aún así, seguía siendo disputado. Incluso muerto, no le permitieron descansar. Durante décadas, José José había sido un asunto del corazón. Pero a partir de octubre de 2019, se convirtió en un asunto de Estado. Lo que empezó como un conflicto familiar, terminó escalando hasta un nivel que nadie imaginó.
Cuando el cuerpo del príncipe de la canción permanecía retenido en Miami y la indignación en México crecía como incendio sin control, el silencio ya no era una opción. Alguien tenía que intervenir. Y ese alguien fue el propio gobierno mexicano. La presión social era brutal. Programas de televisión transmitían en vivo el peregrinaje de José Joel y Marisol. Las redes ardían. La pregunta se repetía una y otra vez con rabia colectiva. ¿Cómo era posible que México no pudiera traer de regreso a uno de sus máximos ídolos? El nombre de José José ya no era solo el de un cantante. Era un símbolo nacional atrapado fuera del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador habló públicamente del tema, no como chisme, sino como agravio. El mensaje fue claro: José José debía regresar a casa. La Secretaría de Relaciones Exteriores activó protocolos que rara vez se usan para un civil. El Consulado de México en Miami se convirtió en escenario de una negociación que parecía más propia de una crisis diplomática que de un duelo familiar. El 1 de octubre de 2019, 3 días después de la muerte, ocurrió el encuentro decisivo. Dentro del consulado mexicano, lejos de cámaras, se sentaron frente a frente José Joel, Marisol y Sarita. En medio, el cónsul. Afuera, la prensa. Adentro, el resentimiento acumulado durante años. No era solo una discusión por restos humanos. Era una batalla por el control del relato final. José Joel y Marisol pedían algo elemental: ver a su padre, confirmar con sus propios ojos que estaba ahí, despedirse, cumplir la promesa pública de regresarlo íntegro a México. Sarita tenía otra posición, legal, fría. En Florida la ley estaba de su lado. Su madre, Sara Salazar, como esposa legal, tenía el control absoluto del cuerpo, y Sarita hablaba en su nombre. Tras horas de tensión, se anunció un acuerdo. Un video fue difundido, los 3 hermanos tomados de la mano, palabras de unidad, promesas de reconciliación. Se dijo que habría un homenaje en Miami y luego el cuerpo sería trasladado a México. Por un momento, el país respiró. Parecía que la pesadilla terminaba. Pero era una tregua falsa. Días después, cuando el homenaje en Miami ya había pasado, llegó el golpe final. Sarita y su madre anunciaron la decisión que cambiaría todo. José José sería cremado en Estados Unidos, y solo la mitad de sus cenizas viajarían a México. La otra mitad se quedaría en Miami. La justificación fue presentada como sentimental, que Sara necesitaba tenerlo cerca, que ahí había vivido sus últimos años. Pero para México, aquello sonó a traición. José Joel y Marisol intentaron detenerlo. Presentaron recursos legales de último momento, exigieron una autopsia. Argumentaron que la cremación impediría aclarar dudas sobre los últimos meses de vida de su padre. Pero el tiempo jugaba en contra. El poder legal seguía del otro lado. Y entonces llegó el ultimátum más cruel. O aceptaban la división de las cenizas, o José José no regresaría en absoluto. No habría cuerpo, no habría homenaje, no habría regreso. Frente a esa amenaza, no hubo margen. Aceptaron. No por convicción, sino por miedo a perderlo todo. Así, el príncipe de la canción fue condenado a ser partido en 2. Incluso muerto, no le permitieron ser uno. El 8 de octubre de 2019, José José fue cremado en Fort Lauderdale. Sin misa pública, sin despedida nacional. El fuego cerró para siempre cualquier posibilidad de verdad forense. Y con las llamas se consumieron también las últimas respuestas. Un día después, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana aterrizó en la Ciudad de México. No traía un ataúd completo, traía una urna, media urna. Aún así, el país salió a las calles. El Palacio de Bellas Artes abrió sus puertas. La Basílica de Guadalupe recibió oraciones. La colonia Clavería cantó. El grito no fue de tristeza. Fue de victoria amarga. Sí se pudo. No lo rescataron entero, pero rescataron algo. La otra mitad quedó en Miami, en silencio,
sin multitudes, sin flores nacionales, 2 funerales, 2 países, un solo cuerpo dividido como reflejo perfecto de su vida. José José, el hombre que cantó a la soledad como nadie, terminó su historia de la forma más cruel posible. Atrapado entre 2 mundos, usado como moneda final de una guerra que nunca quiso pelear. Y cuando las cenizas se enfriaron, quedó una certeza imposible de ignorar. El príncipe no murió solo de cáncer, murió cercado, murió negociado, murió convertido en botín. Incluso después del último aliento, no le dejaron descansar en paz. La historia llega a un punto extraño, casi antinatural, porque José José tuvo algo que muy pocos artistas experimentan en vida y casi nadie en la muerte: 2 despedidas, 2 rituales, 2 países reclamando el mismo cuerpo, y ninguna de las 2 fue completa. En Miami, el adiós fue contenido, frío, cuidadosamente administrado. Un homenaje organizado en un auditorio del condado con acceso limitado, discursos medidos y un féretro dorado que parecía más un objeto de exhibición que un cuerpo amado. Ahí estaba la estética del control, todo en orden, todo bajo permiso. José José ya no era el ídolo de multitudes, sino un hombre reducido a protocolo, a lista de invitados, a tiempos marcados. Las cámaras captaron lágrimas, abrazos ensayados, palabras de agradecimiento al José que renació en Miami. Pero algo no encajaba. Faltaba el ruido, faltaba el pueblo, faltaba México. Días después, el acto irreversible ocurrió en silencio. El 8 de octubre de 2019, en un crematorio de Fort Lauderdale, el cuerpo del príncipe de la canción fue reducido a cenizas, sin misa multitudinaria, sin despedida pública, sin la presencia de quienes llevaban décadas cantando sus canciones como si fueran propias. En ese horno no solo se quemó un cuerpo, se cerró para siempre la posibilidad de una verdad médica, de una última comprobación, de una respuesta definitiva. La cremación no fue solo una decisión práctica, fue un punto final impuesto. Y entonces vino la división, literal, mitad y mitad. 250 gramos para Miami, 250 gramos para México. Como si la vida de José José siempre hubiera estado destinada a eso. Ser partido en 2. 2 familias, 2 versiones, 2 relatos irreconciliables. El contraste fue brutal cuando, el 9 de octubre, una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana aterrizó en la Ciudad de México llevando una pequeña urna. No era un cuerpo, era un símbolo. Pero bastó eso para que el país entero reaccionara. El recorrido por las calles, las flores cayendo desde los balcones, la gente cantando El Triste con la voz quebrada. El homenaje en el Palacio de Bellas Artes no fue discreto ni controlado. Fue emocional, caótico, masivo. No se lloraba solo al cantante, se lloraba al hombre que sentían arrebatado. Ahí ocurrió algo revelador. El pueblo no gritaba oraciones, gritaba «Sí se pudo». No celebraban la muerte, celebraban haber recuperado algo, aunque fuera incompleto. Como si México hubiera ganado una batalla simbólica después de haber perdido la guerra. José José tuvo 2 funerales, pero en ninguno estuvo entero. En uno faltó el alma colectiva, en el otro faltó el cuerpo. Y esa fractura resume toda su tragedia final. Vivió dividido entre debilidad y gloria, entre dependencia y talento, entre amor y abandono. Y murió exactamente igual. Al final, no hubo reconciliación real, solo una pausa. Porque cuando las cenizas se asentaron, lo que quedó no fue paz, sino preguntas. ¿Quién decidió por él cuando ya no podía decidir? ¿Quién lo cuidó y quién lo administró? ¿Fue protegido o fue poseído? José José cantó durante décadas sobre la soledad, sobre el abandono, sobre el amor que duele. Tal vez por eso su final resultó tan coherente y tan cruel. Rodeado de ruido mediático, de disputas legales, de banderas y discursos, murió como muchos de sus personajes,
solo, sin control sobre su propio destino, y convertido, incluso después de muerto, en el objeto de una lucha que nunca fue realmente sobre él, sino sobre lo que representaba. Cuando el ruido se apagó y las cámaras se fueron, lo que quedó no fue justicia. Fue un silencio incómodo. Un silencio lleno de preguntas que nadie pudo responder, porque ya no había cuerpo, ya no había pruebas, ya no había forma de volver atrás. José José se fue, pero su historia no cerró. Quedó abierta, como una herida que nunca cicatriza del todo. Con el paso de los meses, el conflicto se transformó. La guerra por el cuerpo mutó en una guerra por el legado. Testamentos cruzados, declaraciones contradictorias, documentos que aparecían en México mientras en Estados Unidos se sostenían versiones opuestas. Anel Noreña afirmando ser la heredera universal. Sarita asegurando tener el control legal de la obra en Florida. Abogados, juzgados, comunicados. El príncipe de la canción reducido a expedientes, a números, a porcentajes. Pero más allá del dinero y de los derechos, quedó algo más profundo. Quedó la sensación colectiva de que a José José no lo dejaron decidir su final. Que su último tramo de vida estuvo marcado por la dependencia, por la fragilidad y por una soledad administrada. Que su voz, la misma que durante décadas cantó al abandono y al amor que duele, terminó apagándose sin que pudiera elegir quién estaba a su lado. En México, su figura se volvió casi mítica, no solo como cantante, sino como símbolo. El hombre que cayó y se levantó, el que luchó contra el alcoholismo en público, el que pidió perdón cantando, y también el que murió lejos, dividido, convertido en disputa. Por eso la reacción fue tan visceral. No se defendía solo a un artista, se defendía una identidad, un pedazo de memoria colectiva. Del otro lado, en Miami, quedó la versión íntima, la del hombre enfermo, dependiente, rodeado de una familia que decía protegerlo. Dos relatos irreconciliables, dos verdades que nunca se encontraron, y en medio, José José, sin posibilidad de dar su última palabra. Tal vez la pregunta no sea si fue secuestrado en el sentido legal. Tal vez la pregunta real es otra. ¿Cuántas veces se puede secuestrar a alguien sin cadenas? ¿Cuántas veces se puede aislar a una persona con la excusa del cuidado, del amor, de la protección? ¿Cuántas decisiones pueden tomarse por su bien hasta que su voluntad desaparece? José José pasó gran parte de su vida cantando lo que no podía decir. Su final fue coherente con esa contradicción. No gritó, no denunció, no rompió nada, simplemente se dejó llevar, como alguien que ya estaba cansado de pelear. Y eso es quizás lo más triste de todo. Hoy quedan las canciones, quedan los conciertos grabados, quedan las voces que todavía lo imitan en cantinas, en bodas, en funerales. Queda el triste, sonando como un presagio eterno. Y queda una historia que funciona como advertencia. Porque la fama no protege. Porque el amor malentendido puede ser una jaula. Porque incluso los ídolos pueden terminar solos. José José no necesitaba que lo defendieran después de muerto. Necesitaba paz antes. Pero esa paz nunca llegó. Y por eso su historia sigue resonando. No como un escándalo más, sino como una pregunta incómoda que nadie ha logrado cerrar. ¿Quién cuidó realmente al príncipe de la canción cuando más lo necesitaba? Y si nadie puede responderla con certeza, entonces tal vez el verdadero final de esta historia sea aceptar lo más doloroso. Que José José, el hombre que cantó para todos, murió sin que nadie pudiera escucharlo del todo.